Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Curso, en esta ocasión es el punto número 5, así que entonces voy a comenzar con un mensaje de los que colocamos aquí y que este mensaje es el siguiente, es el número 5. Podemos escoger varios, pero miren este número 5. La palabra de Dios nos da la oportunidad de enfocar nuestros pensamientos en cosas positivas. Hoy vamos a hablar, hermanos, precisamente de cómo influencia nuestra vida el pensamiento positivo o negativo. Aquí dice, cuando cambiamos los pensamientos de angustia por pensamientos de paz, de tranquilidad, de bienestar, de seguridad, encontramos una manera de fortalecer nuestro espíritu. Toda angustia es negativa y como seres humanos no queremos sufrir. Sabemos que la vida tiene muchos momentos en los que se presenta el dolor del alma, que es la angustia. Pero como dice el poeta Jalil Gibran, la vida nos pone ante situaciones en las que es indispensable romper la angustia, la cual es como una cáscara de nuez. Una vez rota, se puede disfrutar del fruto. Y para esto nosotros tenemos la voz de Dios, la cual nos habla al corazón para que nosotros decidamos romper la cáscara, avanzar en la vida con fe y con paz en el alma. ¿Qué textos colocamos en estas versiones? Josué 1:9. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que fueres. El siguiente punto es Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Bien, hermanos, estos son los mensajes que tenemos y que podemos compartir con los demás. Nos da mucho gusto que podamos hacerlo, meditarlo, invitar a la gente a reflexionar, nosotros mismos también reflexionar sobre ellos y tener esta oportunidad de decir, mira, aquí está una manera más de acercarnos con nuestro Dios. Bien, pues vamos al tema de evangelización, el tema del día de hoy, que nos va a conceder también compartir algo importante. Hemos visto lo que significa Dios, qué es, quién es, cómo influye en nuestra vida. Vimos también a Jesús como Hijo de Dios, como una puerta para nosotros de acceso al Creador y como una persona también que nos da redención a través de su muerte y de su resurrección. Una cuestión muy importante acerca de lo que significa esta manera de interpretar y de conocer y de comprender la importancia de Jesús en la vida, en la vida humana. Y hoy vamos a un tercer elemento. Este tercer elemento, que no es una Trinidad, sino que es un ente independiente como los demás, y es el Espíritu. Vamos a hablar acerca del Espíritu de Dios, pero no solo como tal, sino en su función que es la de influir, de redarguir, dice la Escritura, de guiar, de mostrar camino, de encontrar una senda para nosotros y darnos la oportunidad de mostrarla y decir, mira, esta es la manera, esta es la opción por donde tú puedes ir. Por eso el tema de hoy significa o indica quién influye en nuestra vida. Y aquí es importante entonces hacer una reflexión. ¿Quién influye en nuestra vida? En nuestros pensamientos, en nuestras maneras, en las formas en las que tenemos cada día. ¿Qué influencia tenemos? ¿De dónde viene? Es muy importante entonces tomar esta situación. ¿De dónde viene la influencia que guía nuestros pensamientos? ¿Será de Dios? ¿Será Dios el que está guiando nuestras maneras de ser? O quizá tengamos también algunas otras cuestiones comprometidas en otras circunstancias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Nuestro tema es influencia en nuestras vidas. Y para ello, cada uno va a pensar, va a meditar o va a escribir o dibujar lo siguiente. Van a colocar una línea de tiempo, se llama línea de la vida.
y en ella van a colocar en la parte de arriba situaciones positivas que les han ocurrido y que han afectado su vida. En la parte de abajo, situaciones negativas que de la misma manera han influido en su vida. Nosotros como humanos tenemos siempre estas dos posiciones. Hay cosas que nos han afectado tanto positivamente como negativamente. Hay situaciones negativas que nos han influenciado positivamente, por supuesto, o situaciones positivas que nos han influenciado negativamente, también pasa. Pero en este diagrama lo que queremos colocar son solo las situaciones positivas en la parte de arriba y solo las negativas en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que nos lleve a una posición. ¿Cuál es nuestra posición actual? ¿En dónde nos encontramos? A raíz de estas situaciones que hemos vivido, ¿a dónde nos posicionamos? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es mi punto actual? Aquí del lado derecho pueden ustedes ver una persona que va moldeando su vida a través de los años. Él piensa que va a llegar al año 2065. Ojalá, ¿verdad? Llegáramos ahí. Pero hermanos, la idea es que nosotros lo hagamos a nuestro tiempo, ahorita, en nuestro momento, en la vida que tengo. ¿Cómo ha influenciado lo que he vivido para estar en el punto en donde estoy? ¿Qué situaciones, qué personas, qué comentarios, qué circunstancias han ocurrido en nuestra vida para colocarnos ahí? ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente nuestro tema, como les decía, es quién influye en nuestra vida, quién es el que está influyendo, para que podamos nosotros entonces detectar desde un inicio dónde está, lo que hace que tengamos una inclinación hacia un lado o hacia otro. Voy a leer nuestro material y dice así: en las Escrituras se menciona en diversas ocasiones que el ser humano tiene diversos espíritus. Uno de ellos es el espíritu de vida, el cual se refiere a nuestra respiración, esto es el hálito de vida que Dios coloca en todo ser humano. Quiere decir este párrafo que entonces la Biblia hace mención de que nosotros tenemos varios espíritus. Y entonces lo que vamos a ver hoy es quién influye en nuestro espíritu. Si el hombre tiene un espíritu, ¿quién lo influye a ese espíritu? Pero hay que decir primeramente, hay un espíritu que se llama hálito de vida simplemente, que es la respiración. El segundo párrafo habla un poco más de él y dice: en Génesis se indica que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. En la nariz tenemos entonces soplo de vida, que es el espíritu de vida. Y al morir, detenemos la respiración y por lo mismo concluye el hálito de nuestra vida. Por tal motivo menciona el libro de Eclesiastés que el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Este es un tipo de espíritu. Sin embargo, no es al que lo vamos a hacer referencia, porque no vamos a hablar de la respiración y del proceso que tenemos biológico. Vamos a hablar de que el ser humano se compone de otro tipo de espíritu. Vean, lo voy a compartir también aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuál es nuestra situación y nuestra plática de hoy? Voy a ponerlo aquí en pantalla. Y entonces lo siguiente que vemos es que el ser humano es un ser tripartita. Además de la respiración, que es parte de nuestra forma de vida, en realidad tenemos, dice Tesalonicenses, que tenemos tres entes, tres elementos. Uno es el espíritu, y este espíritu no es la respiración, este espíritu es la conciencia, la intuición, el discernimiento. Es la comunicación y comunión con los demás. Es el que nos hace que podamos tener interacción. Y entonces este es el centro, lo tenemos aquí, se llama espíritu. Es el espíritu del hombre. El siguiente elemento que tenemos se le llama alma. El alma son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones. Son también voluntarios o incluso son involuntarios, porque también en el alma radican los pensamientos volutivos, que quiere decir esos que son por voluntad, que son por nuestro libre albedrío. Pero incluso en el alma, en el pensamiento, también en nuestra mente, también existen pensamientos inconscientes, que son nuestras creencias, nuestras maneras de hacer las cosas, cómo fuimos educados y que incluso, como vimos la semana anterior, en ocasiones no nos damos cuenta que están ahí. Este es en nuestra mente. Entonces el alma es la mente, el espíritu es la conciencia y el cuerpo es nuestra morfología, es la parte física que podemos ver, nuestra anatomía y nuestra fisiología, cómo funciona el cuerpo, cómo está compuesto, qué órganos lo componen. Toda esta cuestión que ya tiene que ver con la parte física es nuestro cuerpo. Y hoy nos vamos a enfocar a la parte espiritual que tiene el ser humano.
Esto es, ¿quién influye en nuestro espíritu para que tengamos conciencia o no de las cosas? ¿Quién influye en nuestros pensamientos para que tomemos decisiones de un tipo o de otro tipo? O para que podamos controlar o no controlar nuestros sentimientos que nos llevan, nuestras emociones que nos llevan a sentimientos. Entonces, esta es la primera parte. Podemos entonces definir en este tema que hay un espíritu que se llama el Espíritu de Dios, que no es nuestro, pero que influye en nuestro espíritu y en nuestra alma. Ese es el tema. Quiere decir entonces, así como hay un Dios, hay un Hijo, hay una forma en la que nuestro Dios crea un ser llamado Espíritu, Espíritu de Dios o Espíritu Santo, que va a influir en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque están en el mismo plano metafísico, en el plano de aquello que no podemos nosotros tocar, pero que existe. Y entonces en ese mismo plano metafísico que tenemos nosotros también esta parte espiritual, tenemos el espíritu y el alma. Y estos dos entes que tenemos pueden ser influenciados por el Espíritu de Dios, pero desafortunadamente también por el espíritu del mundo, dependiendo de a quién dejemos entrar en nuestra vida. Espíritu nuestro, espíritu del hombre, es la parte que permite la voluntad y la conciencia. Se manifiesta con la parte moral humana, la ética para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Quiere decir que el espíritu nos permite tener conciencia. ¿Qué significa eso? Que sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, independientemente de que el ser humano tenga o no religión. Eso es lo que vamos a enseñarle al mundo. Cuando estemos con una persona platicándole, es decir, tú tienes espíritu. Tú decides qué es bueno y qué es malo dependiendo de tu conciencia, independientemente que tengas o no religión. Y esa persona que está sentada junto a nosotros también tiene alma, lo acepte o no, tiene alma. El alma es el área que permite razonar, conocer, comprender. Asimismo se manifiesta en pensamientos, sentimientos y emociones. Es la parte que estimula el conocimiento y el aprendizaje. El alma entonces es la mente, la mente que tenemos en su parte en la que genera pensamientos. No me estoy refiriendo al cerebro físico. Me estoy refiriendo a la capacidad de razonamiento. Y entonces aquí tenemos dos de nuestros elementos, el espíritu y el alma. Y como ellos son parte de nuestra espiritualidad, entonces la cuestión es, en ese ámbito espiritual, ¿quién rige? ¿Quién les ayuda? ¿Quién nos ayuda como personas a dirigir nuestros pensamientos? Y entonces les decía, bueno, aquí hay dos partes. La parte de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios o dejarnos guiar por el Espíritu del hombre. Y entonces regresamos a nuestro material. Y lo que intentamos es explicar a la gente esto. También la Escritura en Romanos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vean lo importante de esta frase. El Espíritu de Dios tiene tanta influencia que puede decir a nuestro espíritu, el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer, nos puede decir, ¿sabes qué? Tú eres o no eres hijo de Dios. Eres o no eres. Tanto así, para podernos indicar ahí de qué se refiere esto. Por eso es que aquí no se refiere al hálito de vida, sino a un espíritu que se aloja en nuestra mente y en ocasiones se le denomina el espíritu del hombre. El espíritu nuestro es el espíritu del hombre y es guiado por el Espíritu que llamamos de Dios. En Romanos 8:14 indica que el Espíritu de Dios puede guiar al espíritu del hombre, orientándolo a hacer el bien y el reconocimiento de ser llamado hijo de Dios. Ese es el punto de nuestro tema. Vamos a platicar entonces que en este espíritu y en esta alma que tenemos podemos tener una influencia y la influencia que quisiéramos fuera la de Dios. ¿Qué nos da de primer contacto? Nos dice, mira, tú eres hijo de Dios. Es el primer punto que nos da. ¿Por qué lo eres? Y entonces comienza a revelarnos y enseñarnos y orientarnos y guiarnos para que nosotros podamos tener las herramientas para tomar las decisiones que nos hagan ser hijos de Dios. Dice aquí, desafortunadamente el espíritu del hombre también puede verse influenciado por el espíritu de error. Esa es la otra alternativa. Dicho espíritu es presidido por el espíritu del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia.
En esta situación, el hombre se aleja y se deja llevar por los impulsos y los pensamientos de la carne, incitándolo al mal en todos sus sentidos. Dice la Escritura que esto representa simbólicamente estar muerto, muerto en delitos y pecados, porque el ser humano se encuentra lleno de enojo, de ira y de amargura. Jesucristo, a través de su muerte, de su doctrina y de su amor, nos invita a dejar esa pasada manera de vivir, a no permitir que el espíritu de error siga dominando nuestra mente, a dejar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error y a renovar el espíritu de nuestra mente para que demos paso al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Fíjense cómo entonces la palabra de Dios nos marca así. Lo primero es, ustedes pueden leer a las personas acerca de lo que dice Efesios. Voy a tomar esta parte de la Biblia. Efesios capítulo número 2 nos va a colocar en una situación. ¿Quién dirige tu pensamiento? Capítulo 2 de Efesios, verso 1. Dice así: Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Efesios dice que el ser humano puede verse eh, inmiscuido en esta circunstancia, en la que no le interesa a Dios, no necesita de Dios, no lo busca. Y entonces sus decisiones no todas significan que sean malas porque tiene conciencia, pero lo que tiene que ver con esa relación con Dios y su comportamiento ético y moral puede verse influenciado por el espíritu de error. Y entonces ya no solamente es el creer o no creer en Dios, sino también en las decisiones que toma, en las formas en las que también actúa y en la manera en la cual también su corazón está. Dice la Biblia que entonces hay que hacer algo. El capítulo 4 de aquí mismo en Efesios dice en el versículo número 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Qué dice el versículo? Si quieres evitar esto, entonces renueva el espíritu que hay en tu mente. Quita el espíritu que no te está ayudando, los pensamientos negativos que no te han ayudado, y sustitúyelos por el Espíritu de Dios. Que sea Dios quien te ayude, quien te guíe, quien te dé fuerza y fortaleza, para que entonces tus pensamientos sean positivos, para que tú busques una renovación de tu mente. ¿Dónde está el Espíritu? ¿A dónde va a influir? Claramente el verso 23 lo dice: a renovaros en el Espíritu de vuestra mente. Así que entonces el verso nos lleva a comprender que la mente y el espíritu del ser humano pueden ser influenciados por Satán, con todo lo que implica un espíritu de desobediencia, que hace que la gente no comprenda el sábado, no comprenda una ley de alimentación, no le interese hacerlo por Dios, no por cuestión de salud, sino por cuestión de Dios. Una situación que lo lleve a alejarse de lo que significan los principios orientados por Dios. Aunque su naturaleza a veces lo lleva a tratar de irse a algo espiritual, su egoísmo interior lo aleja. Y ese es el pensamiento negativo. ¿Qué dice la palabra? Sustitúyelo por un pensamiento positivo. Y ese pensamiento positivo tienes una gran oportunidad porque Dios tiene a su espíritu para que ese espíritu que hay en ti pueda ayudarte a que entre tu espíritu y el espíritu de Dios puedan hacer un trabajo. ¿Dónde está eso puesto? ¿Dónde lo dice? Está en Romanos. Si ustedes abren la Biblia, van a encontrar una carta escrita a los que están en Roma y Pablo les dice lo siguiente, capítulo número 8, dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
porque no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar en otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos 8, 15 y 16. Claramente dice el verso, una persona cuando ya ha permitido que el Espíritu de Dios esté guiando su vida, entonces dice el Espíritu da testimonio a mi espíritu de hombre que soy diferente, que soy hijo de Dios. Y entonces el versículo 15 dice, y no te sientas ya en una situación de temor, sino al contrario, te sientes claro y el Espíritu te enseña que has sido adoptado. Por eso dices el Espíritu de adopción, que es adoptado, que ha sido llamado a ser hijo, hijo de Dios. Y por eso dice, y por el cual le clamamos a Dios y le decimos papá o padre, porque ahora es nuestro Padre. Cada persona que es capaz de llamarle Padre a Dios, solo lo hace por una razón, por el Espíritu que está en él. Es por ello que, hermanos, nosotros tenemos esta manera de comprender la Escritura y podernos guiar y llevar hacia esta circunstancia. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Si nuestra alma y nuestro espíritu son guiados por Dios, entonces la influencia de Dios en nuestra vida marcará la condición de nuestro presente y también en nuestro futuro. Miren la frase tan importante. Si dejas que Dios guíe con su voluntad. ¿Y qué significa eso? No es que el Espíritu te posea, sino más bien es descubro lo que debo de hacer. Al leer la Escritura, que es la voz de Dios, que es la forma en la que Dios envía su Espíritu, porque la Biblia es hecha por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es esto? La Biblia es el resultado de lo que significa la enseñanza de Dios a través de su Espíritu. Y la Biblia es la que me descubre lo que debo hacer, lo que tengo que hacer, lo que debo de sentirme agradecido por hacer y que transforme incluso hasta eso. En lugar de hacerlo por deber, lo hago por convicción. Y entonces, la influencia de Dios en nuestra vida marcará la condición de nuestro presente y de nuestro futuro. Cuando uno es guiado por Dios, entonces esto es lo que nos va a ayudar, dice la parte de arriba. El Espíritu de Dios no es una sensación. No piensen ustedes, hermanos, que van a decir, siento que algo entra en mí. No es así. El Espíritu de Dios no es una sensación. Tampoco es una influencia pasajera. Es la fuerza transformadora que habita en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que el Espíritu está en mí? Por la forma en la que actúo, por la forma en la que decido, por la forma en la que digo, esto es lo que debo de hacer, no por deber precisamente, sino por convicción. Y lo hago entonces con corazón. Y dice entonces, la fuerza transformadora que habita en nuestro corazón, llevándolo a vivir según la voluntad de Dios y a disfrutar, fíjense lo importante, la adopción como hijos e hijas del Creador. Y entonces paso de una cuestión en la que decido, influenciado por algo que no es correcto, a decidir por mí mismo, pero con la ayuda de Dios que me hace vivir alegre, disfrutando que lo que tengo es una adopción con Dios. Por el otro lado, la diferencia es radical. ¿Qué pasa si nos dejamos guiar por el mundo? Entonces tenemos una vida guiada por el Espíritu de Dios, que entonces, perdón, aquí regreso. Mientras que una vida alejada de Dios se pierde en la condena de nuestras propias injusticias. Aquí está la diferencia. Si uno dice, no, me quedo en donde estoy, entonces la vida se aleja cada vez más de Dios y cada vez más de Dios. Y aunque no quedamos poco a poco, nos vamos condenando en nuestras propias injusticias. Por eso aquí, ahora sí relevo el párrafo completo y dice, a ver, tómalo en cuenta. La diferencia es radical. Una vida guiada por el Espíritu de Dios se orienta hacia la paz y la justicia, mientras que una vida alejada de Dios se pierde en la condena de nuestras propias injusticias. ¿A qué nos lleva entonces? A una decisión, a una situación en la que tú decides por quién quieres a quién quieres escuchar, a quién quieres tomar en cuenta. Si lo que es tu naturaleza, guiada por lo que sucede en todo el mundo sin Dios, o decides
por tu propia voluntad, escuchar la voz de Dios de su palabra. Esto es una decisión que cada uno de nosotros hace. Vivir, ¿cómo se le llama a esto? Si decides por Dios, se le llama vivir en el Espíritu. Así lo dice la Biblia. Dice aquí, vivir en el Espíritu no solo implica evitar el pecado, sino también abrazar la voluntad de Dios en cada paso. Por ejemplo, en el desierto, cuando Israel seguía la columna de fuego y la nube, su vida era guiada por el Espíritu de Dios que les mostraba el camino, les proveía y les protegía. Esta misma imagen es la que nos invita a vivir, no solos, sino guiados por el Espíritu de Dios hacia un camino de paz, hacia la transformación, hacia la vida que solo nuestro Creador puede ofrecer. Esta imagen me pareció muy interesante colocarla aquí, porque cuando Israel estaba en el desierto y se sentía, pues con todo lo que implica, el calor fortísimo, temperaturas más allá de los 50 grados, sin alimento en muchas ocasiones, sin agua, verdaderamente angustiados en el cuerpo. Entonces ellos decían, ¿qué hago? Necesito saber qué voy a hacer o me regreso a Egipto en donde estaba. Y entonces Dios se manifestaba con ellos y les decía, mira, hay oportunidad, déjate guiar. Aquí está la columna de fuego para la noche y la nube durante el día. Ese momento de guía en el que el pueblo de Israel decía, "Uy, sí, aquí tengo la nube y tengo el fuego", pero también tenían la función de que les marcaba el camino, les decía por dónde tenían que ir. Y entonces los proveía, los protegía, pero también les mostraba el camino. Esa misma imagen es la nuestra. El Espíritu de Dios nos marca el camino. Nos dice, mira, lee la Biblia, lee las Escrituras y vas a encontrar lo que necesitas para tu vida. Y conforme vamos descubriendo, es como si quitáramos un velo. Y entonces a la gente le vamos a decir eso. Mira lo interesante que es. Cada vez que te vas adentrando más, la palabra te quita aquella situación que no conocías y te descubre una realidad diferente. Y además de eso, dice la Escritura que alcanza a llegar hasta los tuétanos del hueso. Es una forma metafórica, retórica de decirnos que la palabra de Dios toca, toca el alma y el espíritu. Eso es lo que significa. Te va a ayudar a comprender, a razonar, a entender y por supuesto también a sentir a Dios, porque en la mente están los sentimientos también y las emociones. Y aquí lo interesante es que el Espíritu te ayuda a sentir a Dios, a decir, me doy cuenta entonces de lo que implica, de lo que significa y de lo grande que es. Me doy cuenta de lo que es su Hijo, que son seres distintos y que cada quien tiene su función, y por qué vino a morir Él por mí. Y me doy cuenta también del aspecto del Espíritu, que me ayuda a descubrir estos dos seres, cómo son y, y qué actividad tienen, y de qué manera puedo yo tener una relación con Dios. Entonces es por ello que el Espíritu nos lleva a ese punto y se llama esto vivir en el Espíritu. Por eso puse esta frase, vivir en el Espíritu de Dios no es solo una opción, es una necesidad para cada uno de nosotros. Ojalá podamos nosotros enseñar lo que vivimos. Y que vivimos es esto, ¿sabes qué? Para mí no es solo una opción, no solamente es una alternativa que escojo, sino se ha vuelto una decisión de vida, una necesidad, una manera de decir, esto es lo que requiero y lo que necesito para mi vida. ¿Para qué se hace todo esto? Dios pone un ejemplo que me parece también muy interesante. Y me dice, mira, cuando el ser humano está allí en el mundo, incluso aunque no sea mala persona, tiene un corazón de piedra. Y el corazón de piedra significa un corazón insensible hacia la humanidad, hacia Dios, hacia Él, hacia la misma persona. Una situación en la que solo está lo presente, lo que tenemos actualmente, pero no está una profundidad espiritual que pueda hacernos comprender el que hay algo más que solamente este cuerpo que vemos. ¿Qué hace Dios? Dice, mira, te voy a cambiar el corazón incrédulo de piedra y te voy a dar un corazón que sepa sentir, que, que sea capaz de encontrar la diferencia entre lo que significa tener a Dios y no tenerlo. Y entonces, cambiar un corazón de piedra por uno de carne es la acción de Dios
para romper las murallas del alma endurecida. ¡Qué frase! Fíjense nada más. Dice Dios, mira, tienes un corazón de carne, te lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque quiero que tú cambies. Has puesto una muralla en tu alma, en tu espíritu, que no dejas pasar al Espíritu de Dios. No lo dejas. Y entonces, cada vez que alguien quiere hablarte de Dios, lo rechazas. Entonces necesitas cambiar ese corazón de piedra que no deja pasar, y eso lo hace Dios. Esa es la maravilla entonces. Es una acción de Dios, por eso se llama Espíritu de Dios, porque es la acción de Dios para romper las murallas del alma endurecida. Esa es alma que ya no siente, que se ha vuelto insensible al amor, que se ha vuelto insensible al dolor ajeno, que se ha vuelto insensible principalmente a la voz de Dios. No lo quiere escuchar, no lo necesita y no piensa que es algo que sea importante en su vida. Y entonces necesita un terreno en donde sea diferente, y por eso dice, necesitas un corazón de carne para convertirla en un terreno fértil, donde la humanidad y la humildad, la compasión y la obediencia puedan florecer. ¿Qué significa un corazón de carne? Un terreno diferente. Es como un terreno fértil, donde pueda crecer la humildad y el reconocimiento de decir, soy un humano, porque a veces pretendo ser más de lo que soy. Y no me refiero a ser mediocre, me refiero al reconocimiento de Dios, en ese sentido, en la humildad de decir existe un Dios que me creó y que me hizo como soy, y que si tengo capacidad de pensar es porque Dios me la dio y me hizo a su imagen, y tengo esta oportunidad de pensar y de meditar y de razonar y de crear. Y esa humildad de reconocer a alguien superior es la que te da ese terreno fértil del corazón de carne, donde también existe la compasión y donde existe también la obediencia. Y ahí florece todo eso, en ese corazón de carne. Lo vamos a ver desde tres aspectos. Miren, psicológicamente tener un corazón de carne significa la restauración de la empatía. Significa, si lo vemos desde el punto de vista de alguien que es psicólogo, y si nos toca platicar con un psicólogo, le diríamos, mira, tú conoces el concepto. Es la restauración de lo que sientes por los demás y por ti. Y la restauración de la empatía. Si hablamos con alguien que le ha gustado leer libros filosóficos de los grandes autores actuales y antiguos, podríamos decir, mira, filosóficamente, ese es el tránsito de tu ego que está cerrado, hacia una apertura de entender a Dios y a los demás. Eso es lo que quiero que pase. Ese es un corazón de carne. Es el tránsito de cambiar ese egoísmo que te ha mantenido cerrado durante tanto tiempo y que no te permite abrirte, y que ahora puedas hacerlo para entender a Dios y entender a los demás. Y si lo vemos desde el punto de vista bíblico, un corazón de carne es la promesa de una nueva humanidad dirigida por la ley escrita en nuestros corazones. ¿Qué texto? Esto está en Hebreos capítulo 8, capítulo 10. Una nueva humanidad. Una persona, una humanidad que ya no solo es Israel, sino también ahora somos nosotros por su misericordia, que está con una ley, pero que ya no debe de estar escrita en un libro nada más, sino que Dios la pone en el corazón del ser humano para que sea de carne, para que lo entienda. Una vida guiada por la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es su palabra, y entonces es guiado por el Espíritu de Dios. Es pasar de la rigidez que se defiende con orgullo a la humildad que se rinde al amor que nos redime. ¿Qué frase es esta? Vean qué maravilloso es esto. Pasar de un corazón de piedra rígido, dirigido por el orgullo, por yo puedo, yo no necesito, a una cuestión de me dejo guiar humildemente por Dios y me rindo al amor que tiene Dios hacia mí, porque a través de ese amor Él me redime. Así que entonces ese perdón que obtengo con Dios me da la oportunidad de encontrarme, y todo es a través del Espíritu, un Espíritu que nos ayuda hacia adelante. Para entender estos puntos, les voy a colocar este diagrama. Miren, se llama Rueda de la Vida. Esto es un ejercicio hecho por un psicólogo llamado Paul Meyer,
Y lo que dice es, trata de colocar valores, puntos, a cada cosa que tú haces. A lo que tiene que ver a tus ámbitos, las decisiones de vida, y lo pone en estas valoraciones. Dice, pon todo lo que tú haces y valóralo. Y entonces pone el amor, por ejemplo, ¿qué valor le das? ¿Valor le das al deporte, al ocio, a la alimentación, al trabajo, a la naturaleza, a tu casa? Y mapéalo en una rueda como esta, la rueda de la vida, y en donde a cada cosa le das un valor y le dices, mira, pues yo al deporte le pongo un 9, al amor le pongo un 7, a la naturaleza le pongo tal, y a cada uno de los puntos le pone uno un valor. Y después la pregunta es, ya que pusiste los valores, los vas a unir con unas rayitas, como está aquí en este ejemplo, y la pregunta es, ¿puede rodar? ¿Podrá rodar? Pues vemos que no es un círculo, ¿verdad? Que algo le está faltando. Entonces, las mismas expresiones psicológicas del mundo nos llevan a decir algo nos falta. Y yo les preguntaría, piensen un momentito. Cuando hagamos un diagrama de lo que es nuestra rueda de vida, con algo como esto, ¿qué nos está faltando? ¿Qué elemento importantísimo le falta a esa persona que le estamos evangelizando? ¿Qué le falta? Y hermano, lo que le falta es que en esa misma rueda de la vida, hay un punto en el que la gente olvida. Vean, los voy a ir midiendo uno por uno. Aquí está la salud. Mucha gente le da muchísima importancia a la salud y decir, yo necesito dormir bien, salir a caminar, hacer ejercicio, y le ponen una valoración muy importante. El siguiente punto, el de la izquierda, es el crecimiento personal. Y hay gente que le pone mucho puntaje aquí. Cuántos libros quiero leer al año, qué cosas quiero cambiar, qué hábitos quiero cambiar diferentes, en la cuestión de persona, qué es lo que quiero hacer y mejorar. Otros también le dan importancia a la vida social, a los amigos. Aquí tienen, por ejemplo, estos valores que están acá, en el lado derecho, en la parte casi media. En el lado izquierdo también hay el poder decir, miren, pues yo le doy importancia al dinero. Y vean ustedes, y quiero que quede muy claro, el dinero no es malo. Dice la Biblia que el dinero responde a todo. La cuestión es si mi mente está puesta en mis objetivos de vida, en esta rueda de la vida, en que estoy dedicado casi al 100% a hacer dinero, ¿no? Entonces, son de las cosas que ustedes deben de tomar en cuenta. Pero ven también aquí abajo, hay gente que entonces también le da mucha importancia al amor, mucha importancia también a la profesión, a lo que nos dedicamos. Y todo esto no es malo. Incluso es importante que tengamos espacio para podernos divertir, salir de vacaciones, hacer cosas, eventos culturales. Pero, ¿qué le está faltando el diagrama anterior? Un punto que los mismos psicólogos nos dicen que es indispensable para el ser humano. Y aquí es donde me maravillo. Gente que no es religiosa nos dice, no puedes concentrarte en estos elementos si no colocas también uno que se llama espiritualidad. ¿Cómo? Y entonces los nuevos conceptos psicológicos nos dicen, el ser humano necesita un espacio espiritual. ¿Cuánto le damos a ese espacio espiritual? Miren, aquí lo pone como muy pequeño. Y en realidad también pasa eso, le damos espacio espiritual los sábados a veces, en ocasiones leemos algún texto en la semana, en ocasiones hacemos oración en las mañanas, en las tardes, pero ¿qué falta aquí? Falta precisamente dar más valor de nuestra vida a la espiritualidad. Y como se llama espiritualidad, y vimos en el tema de hoy, ¿qué es espiritualidad? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Que se llama espiritualidad, vivir en el Espíritu. Que se le llama espiritualidad, entonces, significa darnos la oportunidad de que abramos nuestra mente y nuestro espíritu a Dios. Y que digamos, si voy a hacer un trabajo, si voy a hacer una actividad, si voy a ver por mi vida, voy a incluir a Dios en mis proyectos.
Y no significa que Él los va a dirigir. Esto es muy importante. No creemos como los cristianos. No decimos eso. Lo que decimos es, lo pongo yo entendiendo que Dios me va a dar los elementos, las herramientas y las oportunidades para que me vaya bien, porque yo tengo confianza en Dios. Va a tomarse en cuenta qué tanto me levante temprano, qué tanta disposición tenga, qué tanto esfuerzo haga por la vida. Por supuesto que esos valores, todos los que están aquí van a tener un elemento indispensable, pero también que pueda colocarse el decir, tengo valoración por Dios y por lo que significa en mi vida. Y que Él me va a ayudar a que pueda tomar las decisiones correctas en los momentos correctos y en los tiempos oportunos. Y entonces es cuando vemos lo que dice la Escritura. Una casa, dice Proverbios, aunque la quieras construir muy grande, si esa casa no haces que intervenga Dios, esa casa va a caer. No se refiere a una casa material, por supuesto que se refiere a nuestra vida. Si en la casa de tu vida no incluyes a Dios, entonces va a ser fácil que te absorban todos los demás componentes de la vida y no dejes que el Espíritu de Dios entre en ti. Es por ello que Jesús, entendiendo esta circunstancia, decía, mira, te doy dos alternativas. La alternativa número uno es dónde construyes tu vida. Alternativa uno es, lo puedes hacer donde pues parece más sencillo, más fácil. Y entonces puedes construir en la arena, no te cuesta tanto trabajo, no pones cimientos, pero lo malo es que cuando venga una tempestad en tu vida, alguna situación difícil no vas a tener cómo sostenerte. En cambio, te va a costar, porque hacer las cosas con Dios no crean que es simplemente decidirlo y hacer que mañana ya me funcione. Es una práctica de vida y es una cuestión laboriosa de cada día, de saber conocer más de la palabra, dedicarle tiempo, incluirme en las situaciones, tomar estos cursos que estamos tomando ahorita y entonces decir, tengo el espacio, dedico el tiempo y entonces construyo sobre la roca. Por supuesto que construir sobre la roca es mucho más difícil. No es para nada sencillo poner cimientos en una roca dura. Sin embargo, al colocarlos, al trabajarlos, nos va a dar la oportunidad para que nosotros podamos decir, está bien, estoy aquí, estoy hacia adelante. Es por ello, hermanos, que esta plática del Espíritu nos va a ayudar para que la gente a la que le prediquemos pueda tener claridad. Primero, que existe un Espíritu de Dios. Segundo, que el ser humano tiene espíritu y tiene alma, y que nuestro espíritu y nuestra alma pueden ser guiados ya sea por Dios o por el espíritu del mundo. Y una vez que nosotros dejemos en claro esa circunstancia, podamos entonces también decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi siguiente punto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué manera voy a trabajar ese espacio? Ah, pues voy a dejar que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios, su enseñanza y su Espíritu me den la oportunidad de guiar mis decisiones y mis actos de trabajo diario para encontrar una manera de acercarme a Él. Y eso me va a llenar de Espíritu. Y el Espíritu me va a ayudar a que pueda comprender que soy hijo de Dios. Y el Espíritu me va a decir, ahora le puedes decir a Dios Padre. Y además, dice la Biblia, capítulo 8 de Romanos, versículo número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este texto cierra el círculo. Si en la parte espiritual, en mi espíritu y en mi alma, existe el Espíritu de Dios, entonces el tercer elemento que me compone es mi cuerpo. Aunque esté muerto, entonces voy a tener la oportunidad de resucitar. ¿Por qué? Porque dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el espíritu de Dios va a también vivificar tu cuerpo mortal por su espíritu que lograste mantener en tu vida. Así que entonces, hermanos,
Qué maravilla que podamos nosotros encaminarnos a esta voz de Dios, que podamos escuchar su palabra, que es donde encontramos la mayor manera de reconocer el Espíritu de Dios y que también lo constatamos cuando alabamos a Dios, cuando leemos, cuando oramos, cuando tenemos una necesidad y nos acercamos de corazón hacia Él, cuando tomamos un versículo de la Biblia. Todas esas situaciones nos acercan al Creador. Así que hermanos, ese es el tema de hoy. Qué gusto poderles escuchar y ver en este día y que podamos comprender esta maravillosa oportunidad que tenemos de ser guiados por el Espíritu de Dios y entender quién es y por qué funciona así en nuestras vidas. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.